Bienvenidos a este nuevo episodio, o este nuevo vivo, mejor dicho. Feliz martes para todos. Hoy es el vivo número 137 y voy a estar con Helmut hablando sobre el agua o la hidratación consciente. Y mañana voy a estar con Luna hablando sobre la herida del abandono. Estos son los dos temas para hoy y para mañana. Hay algo raro con la conexión, discúlpenme. Ahí está Helmut, genial. Vamos a arrancar. A ver si ahí vamos, ahí está. Mi querido Nico, Hola Helmut, ¿cómo estás? bien, bien. Yo dije, oye, ya no están bajando el live sin habernos conectado, ¿ah? Sí, no, no, hay algo muy raro, no sé qué está pasando. Está muy extraña la Tuve cosa. problemas para conectarme. Yo creo Bueno, que Helmut, son las malas juntas, parece, ¿ah? En la internet cósmica. Mm. mm, es muy interesante a veces cómo funciona esto. Helmut, bueno, bienvenido por segunda vez acá al vivo. Gracias. Jime, ¿qué? No, no entendí el mensaje. Chipotea o algo así. Bueno, Helmut, a ver, qué bueno tenerte de nuevo acá. Muchas gracias otra vez por tu tiempo y tu compartirnos tu energía. Hoy vamos a hablar de la hidratación consciente, ¿verdad? Así es. Bien. Eh, ¿Por dónde vamos, arrancamos? vamos, vamos, mira, vamos a enlazar lo que es justamente eh, la geometría sagrada, relacionándolo con el mundo de la hidratación, con el mundo del agua, y con lo trascendental que es para nosotros como seres humanos, no solamente en esta época, sino que desde siempre, como el agua es nuestro elemento por excelencia para nuestra evolución. Llamémoslo como de esa perspectiva, desde esa manera. Eh, Pasa algo muy, muy lindo y muy especial con el agua, Ujú. porque nosotros cuando llegamos a este mundo, todos, no hay ninguno que no haya vivido la misma experiencia de estar en la panza de la madre. Y en ese momento estamos en un medio acuoso al casi 100%. Entonces hay una De etapa, hecho, la mujer antes no soy un experto en esto, obviamente, ni soy mujer, ni me acuerdo de cuando yo estaba dentro del vientre de mi madre, pero es que eso que se le rompe la bolsa, ¿no? claro, claro. Entonces hay un momento de nosotros en donde estamos 100% en agua y conectados con el agua y conectados en base a la frecuencia de esa agua. Y cuando nos toca empezar a desarrollarnos como seres humanos, resulta de Eh, que, Todavía en el vientre, todavía seguimos en el claro, vientre. claro, Ajá. seguimos en el vientre, y cuando nos vamos desarrollando en algún momento, o sea, primero somos corazón. No sé si lo sabías, lo primero en desarrollarse es el corazón. Somos corazón y de ahí la importancia de cómo el corazón empieza a desarrollar las siguientes etapas del cuerpo. Y necesitamos el agua como líquido primordial para nuestro desarrollo y después para la gestación y el acceso a esta realidad, a esta plataforma de vida. Entonces, el agua siempre nos ha acompañado y siempre ha sido la gran conductora vital en todo nuestro desarrollo. El agua, además, es un elemento que hay mucho por aprender de ella. Yo, dentro de mis investigaciones y mis experiencias de vida, podría decirte que el agua es, es casi como lo más cercano, palpable a lo que podríamos denominar la energía, a lo que podríamos denominar la divinidad, Dios. ¿Por qué?
Porque no solamente está en nuestro cuerpo, en todo ámbito, o sea, imagínate, hoy en día los seres humanos no sabemos qué porcentaje de agua realmente somos. Es muy alto el porcentaje de agua que tenemos, por lo menos de entre un 70-75% mínimo de agua. Nuestros órganos están compuestos casi por más de un 80% de agua. Cerebro, pulmón, riñón, hígado, más de un 80%, corazón. Los huesos tienen más de 30% de agua. Y resulta de que además nuestras células son casi 100% agua. Entonces ahí entramos en parámetros que además nos gustan a nosotros. El mundo del invisible, el mundo de lo que va más allá de lo evidente, y que es el mundo que realmente nos da la posibilidad de tener cambios circunstanciales hoy en día en la vida. Entonces, tenemos este elemento fundamental, trascendental, que está dentro de nosotros y además está en el mismo porcentaje en nuestro planeta. Ahí hay una relación que se le denomina de fractalidad, hay una relación muy íntima de nosotros con el agua. Y además aparecen cosas maravillosas desde hace más de 100 años de estudio, en donde hay científicos y distintos, yo le llamo hoy en día científicos porque eran personas que tenían relacionado el mundo espiritual, el mundo de la ciencia, el mundo de la investigación de la mano. Iban todos unidos, dándose cuenta que el agua es un conductor energético vibracional por excelencia y que el agua además reacciona según los estímulos y que el agua puede llegar incluso, hoy en día ya se ha demostrado eso, a arreglar, modificar o codificar nuestro ADN. Entonces estamos hablando de un elemento trascendental. Estamos hablando de un elemento que nos pertenece, que somos y además estamos rodeados de. Entonces, cuando yo me fui metiendo en ese mundo, el cual lo encuentro alucinante, a mí me encantó, eh, hemos tenido la ventaja. A ver, te voy a nombrar algunos científicos, algunas personas que además los que nos siguen ahora los pueden empezar a buscar en Google, en Internet. Tenemos como Víctor Schauberger, que muy poco se sabe de él, y es un pro de hace muchos años con los estudios de las vibraciones del agua. El más conocido para nosotros ha sido Ken Masaru Emoto, porque de manera un poquito más actualizada, él pudo llevar la tecnología a darnos cuenta de que el agua sí reacciona por vibración, por estímulos. Incluso él fue varios pasos más allá. A mí de repente me produce nostalgia la historia de Emoto porque él como científico se expuso, lo trataron muy mal en la comunidad científica, desde que estaba haciendo el ridículo, desde que era un estúpido, desde que cómo se le ocurría hacer casi como teorías que no sustentaban nada, pero si empezamos a darnos cuenta del poder de esa información que dejó, gracias a la tecnología de los laboratorios que tenía, pudo demostrar que el agua sí reacciona según el estímulo que uno le aplique. Y esos estímulos tienen mucho que ver con el mundo que hoy en día estamos gestando, porque estamos hablando desde el mundo de la emoción, de la vibración, de la cohesión energética para crear un nuevo planeta, un nuevo mundo. Entonces somos agua. Me tomo esas palabras de Moto, que dice, realmente, ojo con lo que pensamos, con lo que vibramos, porque según eso va a reaccionar nuestra propia agua, que ya fue demostrado, y según eso va a ser la realidad que nosotros hoy en día podamos manifestar. Otros científicos, a ver, tipos que han hecho grandes cosas. Hablamos de Schauberger, hablamos de Moto, hay otro que es James, hay otro que es mucho más actual,
que yo lo tengo, por ejemplo, acá lo utilizo mucho en presentaciones que incluso han sido premios Nobel. O sea, acá hay que ir citando información que para mí es muy importante, que es Peter Agree. Peter Agree en el 2003 fue premio Nobel de Química. Y Peter Agree encontró la relación que hay entre el agua estructurada, que vamos a hablar ahora qué significa que un agua sea estructurada, y la relación que tiene estas aguas estructuradas con las membranas celulares y cómo estas aguas estructuradas podían traspasar membranas para llegar a los núcleos celulares. Y de esa manera hidratar y llegar a cada intersticio de todo el cuerpo. Eso generó una revolución en muchos aspectos de estudio. Hay otro coreano maravilloso que se llama Mu-Sik Jeon, él tiene un libro fabuloso. Él tomó los estudios de Emoto y lo llevó a un nivel un poquito más arriba, desde el ámbito ya científico, médico, y dice, eh, el agua es capaz realmente, cuando tiene carga eléctrica negativa, de modificar aspectos muy potentes a nivel celular. Entonces, cuando hablamos de aguas, hablemos de qué tipos de aguas, qué significa la misma palabra agua. Sobre todo hay una muy poderosa que se llama el agua de origen. ¿De dónde sacamos? O del lado de Helmut. Empieza a aplicar vibración a un Ahí te perdimos. elemento. ¿Aló, Perdón, aló? Helmut, sí, ahí te perdimos un poquito, ¿eh? Por lo menos yo te perdí, no sé. Te había preguntado si es que conocías la cimatics o la cimática. Y si No. no, vas a alucinar porque podemos ver incluso un video o te doy el dato. Si tú buscas en YouTube con CYMATIC, Cymatic, es el estudio justamente de la vibración afectando distintos compuestos, entre ellos el agua. Y resulta de que es muy simple. Colocan, por ejemplo, un bowl que está conectado a un parlante y este parlante le empiezan a aplicar megahercios, le empiezan a subir la vibración y empieza y el agua empieza a reaccionar, a formar geometrías, a formar el lenguaje geométrico, pasa por todos los sólidos platónicos, forma en algunos, hay algunos casos en donde según los hercios que tiene que ver con los solfegios vibracionales, sobre todo si tú estás también en el mundo de la vibración y de la música, te vas a dar cuenta que mientras más alta la frecuencia, es más compleja la geometría. Entonces, bueno, en la Cymatics hay unos ejercicios fabulosos del agua en estado vibracional. Y por eso nosotros nos afecta de manera tan poderosa el agua y la geometría de nuestra propia agua en relación al mundo vibracional. En palabras simples, es que mientras más alta sea la frecuencia y más armónica sea el audio, la música, la vibración, más bella es la geometría interna que se genera en nuestra propia agua. Y eso lo han demostrado hoy en día con ejercicios muy simples, gracias a la tecnología. Y eso es lo que decía un poquito Masaru Emoto. Y eso es lo que también fueron descubriendo Peter Agree, Mu-Sik Jeon. El mismo, hay un científico ruso que fue el que más ha trabajado con la cámara Kirlian, que se llama Korotkov, el doctor Korotkov. Y él hace ejercicios de qué pasa en el cuerpo a nivel áurico antes y después de tomar estas aguas. Entonces, y él lo tiene demostrado.
que cuando a los 15 minutos de tú tomar un agua que se denomina estructurada, que entra en bioresonancia con tu ADN, con tu parte biológica, y lo vamos a explicar, tu campo se sella. Tu campo morfogenético, llamado en el mundo médico, campo morfogenético, y en el aspecto energético, tu campo áurico, se sella y irradia mucho más. ¿Por qué? Porque somos agua. A Entonces, ver, te puedo hacer una pregunta que se me viene a la cabeza, ¿no? todas las que quieras, para eso estamos. Eh, entonces, de alguna manera funcionamos como transmisores y receptores de vibración, ¿verdad? Absolutamente, tal cual, Bien. tal cual. Entonces, si ahí pueden haber choques de frecuencias, es decir, suponte que yo estoy vibrando desde el amor y recibo del contexto una frecuencia negativa. ¿Qué pasa ahí con mi agua interna? O al revés, yo estoy cargado con mala vibra ese día y cómo afecto yo a las personas, al agua que tienen las personas a mi Sí, alrededor. mira, tal cual. Muy buena tu pregunta, Nico. Y creo que es una pregunta por excelencia, porque justamente para que nosotros podamos demostrar la famosa palabra buena vibra, mala vibra, que uno lo ve y lo siente, tiene que ver con el estado de tu agua interna. Y esa agua es, como vivimos en un mundo que además es cuántico, eso quiere decir que a nosotros un mensaje, una palabra que es vibración, afecta nuestra agua. Por lo tanto, esa agua va a resonar afectando mi campo. Por lo tanto, si tú estás en una frecuencia un poquito discordante, no armónica, claro que vas a terminar afectando a otros y ahí nuevamente el llamado es a ir al corazón, a ir a la meditación, a ir a la paz, a la calma, para que el agua entre nuevamente en armonía. Por eso existen las vibraciones, por ejemplo, cuando uno ve los cuencos. La vibración de un cuenco es armónica por excelencia. No hay forma de que un cuenco te altere la frecuencia, al contrario, te la ordena rápidamente y te trae de vuelta. Esa es justamente la explicación de la meditación. La meditación no tiene otro objetivo que ordenarte la frecuencia y traerte a tu corazón, traerte a tu centro. Y cuando al revés, tú te topas con una persona que está con sus frecuencias discordantes y vuelto loco y acelerado, e incluso puede estar hasta alterado. Si tú estás en un estado vibracional mucho más alto, resulta de que tu vibración va a empezar a afectar porque los campos de frecuencia se cruzan, se entrelazan y llega un minuto que siempre la vibración más alta termina abrazando a la más baja, termina como contagiándola y transformándola, transmutándola. Entonces, claro, tú puedes llegar con una palabra de amor de manera muy potente a alguien que está en un estado disociado, por ejemplo, o que está enojado o que tuvo un mal día, y tienen que ver justamente con estas vibraciones del agua. Es eso. En otras palabras, somos agua y nuestra agua vibra y nuestras células reaccionan según esa agua. Por otra parte, dime. No, que hay veces que estoy muy cargado, y recuerdo, bueno, ahora no me pasa mucho, pero recuerdo que por ahí necesitaba hablar con alguien y desahogarme. Y ya por el hecho de exteriorizarlo, yo ya me quedaba bien y pobre la otra persona se llevó toda la porquería que le dejé, ¿no? Y recuerdo, o sea, que realmente por el solo hecho de expresarlo ya me, Uno se me descarga, si sentía, se la descarga. palabra está muy, mira, la palabra está muy bien dicha y me va a dar, justamente me da la antesala para hablarte lo que te voy a mencionar ahora, que es cuando uno necesita hablar con alguien, cuando uno se quiere expresar y realmente descarga, somos nosotros eléctricos, nosotros somos seres electromagnéticos.
y que estamos aquí encarnados y existimos por una vibración en hercios. O sea, yo te puedo ver, tú me puedes ver, esto lo podemos sentir como real porque está vibrando en una frecuencia que lo hace real. Por lo tanto, si las células están vibrando muy alto y nosotros somos agua, quiere decir que va a afectar incluso nuestra realidad. Y cuando tú te vayas a conectar con alguien, cuando uno se desahoga, es un gesto muy lindo, porque es uno de los gestos de amor y compasión más grandes que puede tener un ser humano hacia otro, que es lo que hacen los chamanes. El chamán lo que hace con un tornado absorbe su enojo. El tornado es la manifestación máxima de lo que es la energía. El tornado es tan poderoso que incluso en su geometría él no se hace daño a sí mismo. Él hace un No, vórtice perfecto y él está en su conexión poderosa abriéndose paso, sin juicio. Él solamente se abre paso. Hay seres humanos que somos como tornados y nos vamos abriendo paso y necesitamos esa energía. Y de repente hay una historia del hijo chamán con el padre chamán. Y el hijo le dice, padre, viene un tornado, tenemos que salir arrancando. Y el padre le dice, no, hijo mío, lo único que hay que hacer es absorber la energía, absorbe esa rabia o esa energía del tornado, llévala a tu corazón, transfórmala y el tornado lo vas a dirigir hacia donde tú quieras. Entonces, ese es uno de los grandes poderes que tiene nuestro corazón y tiene mucho que ver con las sabidurías ancestrales, por ejemplo, el Qigong, que es lo que hace como arte marcial, que ni siquiera es un arte marcial activo, sino que absorbe la energía del contrincante, la transmuta y la transforma y la traslada. Bueno, eso es justamente en lo que estamos hoy en día. Y lo que pasa con el agua es justamente eso. ¿Por qué? Y ahí vamos a entrar al siguiente paso que es, somos electricidad y somos electrones, protones, células en esta danza geométrica. Y es muy lindo, Nico, porque cuando entramos en esta vibración con el agua manifiesta unas formas bellísimas, unas formas armónicas en amor absoluto cuando está recibiendo ese mismo amor. Y fíjate que el agua, que no enjuicia, eso es lo más lindo de todo, por eso yo lo llamo lo más cercano a Dios. El agua no enjuicia, el agua se transforma a la vibración que tú le estás entregando. Entonces, si al agua le llega un insulto o le llega una mala energía, ella, pum, 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 se desarmoniza y se transforma en una figura amorfa, en una figura sin armonía. ¿Y qué pasa cuando no hay armonía? Esa geometría no es fractal, esa geometría no es infinita, eso es una geometría, por ejemplo, finita, muy finita y que termina autodestruyéndose. Y cuando el agua recibe una vibración alta de amor, por ejemplo, con las palabras amor, gratitud, bendición, el agua se empieza a expandir, forma estos fractales, ya sea hexagonales, otros pentagonales, y se transforma en infinita. Eso significa vibración expansiva. De esa manera llegamos al ámbito de que somos eléctricos, somos electrones y somos protones danzando en este viaje interno que se denomina célula, molécula, agua, átomo. Entonces resulta de que hoy en día nosotros tenemos que estar en un equilibrio entre lo que es positivo o negativo, en lo que es protón-electrón. ¿Y qué sucede? Incluso a nivel, vamos a hablar de dos temas fundamentales. A nivel de pH interno de nuestro cuerpo, que tiene que ver con la palabra potencial de hidrógeno, y ahí también a nivel de electricidad, porque esa electricidad es lo que a nosotros nos da energía. Nosotros nos da energía. Fíjate una cosa, nuestro planeta o nosotros mismos no nos enchufamos a nada. Yo no soy como mi celular, como mi móvil, que me tengo que cargar para poder seguir funcionando el otro día con un aparato.
No, mi forma de cargar es electromagnética. Mi forma de cargar es por medio de una palabra que se denomina iones, ionización. Entonces, ahí entramos en el mundo eléctrico, que es fascinante, que a mí personalmente me volvió loco. Entonces resulta, yo te puedo llevar a un centro comercial a respirar, por ejemplo, y esto es medible, si lo más alucinante que existen las máquinas para medir todo esto que te estoy hablando. Los chamanes lo saben por añadidura, lo saben desde su nacimiento, pero nosotros que estamos educados desde el mundo occidental no lo sabemos. Las ionizaciones en el fondo son o electrones o protones. Por lo tanto, si yo me acerco a un ámbito, por ejemplo, voy a un centro comercial, a un mall, y me voy a respirar ahí, o tengo que subir 10 pisos o 20 pisos de un edificio, caminando, por ejemplo, y voy midiendo el rango de absorción de oxígeno en la célula y voy viendo la cantidad realmente que llega a la sangre, me voy a dar cuenta que lo que estoy haciendo es muy poquita oxigenación, casi nada, casi nula. A diferencia que si yo ese mismo recorrido lo hago o a orilla de playa o lo hago en la montaña, incluso subiendo los mismos 20 pisos o más, voy a estar en un estado de hiperoxigenación sanguínea y con mucha más energía pudiendo hacer muchas más cosas. Y uno dice, a ver, explíquenme eso. Claro, en una parte estoy absorbiendo iones positivos, que se denominan en el fondo son los protones, y en el otro estoy absorbiendo iones negativos, que son los electrones. ¿Y qué pasa con eso? Necesitamos nosotros iones negativos, necesitamos electrones porque son la chispa divina, son la chispa energética que nos mantienen en vida, nos mantienen activos. Y resulta que nuestro líquido fundamental para nuestro bienestar, que es el agua, hoy en día está tan modificado, está tan alterado, que en vez de entregarnos electrones, nos está entregando protones. Nos está, en vez de sanarnos y darnos más energía, está haciendo justamente lo contrario. Nos está, de alguna manera, enfermando mediano, corto o largo plazo. Y ahí entramos en un tema muy, muy significativo porque las aguas antiguas, las aguas sanadoras, las aguas de manantial, H2O, siempre tuvieron dos de hidrógeno y una de oxígeno. Siempre predominó el electrón por sobre el protón. Y resulta que hoy en día nosotros analizamos las aguas que tomamos, las aguas que nos venden, las aguas que tenemos acceso, las aguas potabilizadas, y todas están falta de hidrógeno y no tienen electricidad, no tienen conductividad, al contrario, están llenas de tóxicos, están llenas de metales pesados, están llenas de cloro, bueno, están tóxicas por donde uno la mire. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Y, y además no están estructuradas, que es lo más, que es lo que más nos ayuda a nosotros como seres humanos. ¿Qué La es un agua estructura. estructurada? El agua estructurada vendría siendo el agua de origen. El agua de origen es el agua que se ha podido medir en manantiales sanadores. Eh, a ver, el agua de origen viene con la estructura hexagonal. Esto se puede analizar en laboratorio. Todo esto ha sido analizado por Mushik John, por Peter Agree, por Emoto y por muchos otros, que se dan cuenta que el agua, cuando está en un estado armónico, cuando viene desde la vertiente natural de la montaña y ha pasado por todo su proceso, se carga de iones negativos. Y esos iones negativos generan que la molécula, que la micromolécula del agua se ordene de manera hexagonal. Y cuando se empieza a ordenar de manera hexagonal, resulta que es biocompatible con tu ADN.
Porque justamente nuestro ADN, o sea, nuestra realidad completa, Nico, no sé si la otra vez yo te mostré, pero acá tengo un libro que se llama, que siempre lo cito, se llama Cielo y Tierra, que por Ujú. favor, que para los que puedan, que lo busquen, y que ven el estado de resonancia en los análisis, por ejemplo, hacen análisis de laboratorio con 20 millones de aumento, con 100 millones de aumento, porque hoy en día tenemos esa tecnología. Entonces, el agua en su nanoanálisis muestra su estructura real, y su estructura real es hexagonal. Es la misma que tiene nuestro ADN. No sé si el otro día has podido ver, y si no te voy a compartir después la imagen, de hace muy poquito mostraron un corte en el ADN unos científicos de Italia, y resulta que el corte en el ADN era la flor de la vida, o sea, era la semilla de la vida. Y no es como que uno diga, oye, este tipo lo está inventando. No, era la semilla de la vida en perfección. Y ellos encontraron que nuestro ADN, compuesto de agua, en gran parte, cuando se estaba defendiendo del cáncer, pudieron ver esa imagen. Entonces, ahí nos damos cuenta que el mundo de la tecnología, cuando empieza a estar al servicio de esta información, como fue en la antigüedad, empieza a aparecer la coherencia. Nos empezamos a dar cuenta que todo. Mira, esta imagen te quiero mostrar yo. Esta imagen Esta Sí. imagen es fractal, es hexagonal, y esta imagen es del 95% de la corteza de nuestro planeta. Es el cristal de sílice con 20 millones de aumento. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestro planeta a nivel de Tierra es geometría y es hexagonal, y cuando vemos que a nivel de agua es geometría y también es hexagonal, entramos en este micromundo que es alucinante, cuando se dice que estamos hechos imagen y semejanza y vamos a empezar a encontrar las galaxias y todas las geometrías dentro de nosotros, pasa justamente eso con el agua. El agua es un conductor por excelencia y tiene justamente la labor de ayudarnos, de cargarnos, de sanarnos. Es el elemento que necesitamos para nosotros estar en estado de equilibrio y regenerar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, claro, yo hoy en día voy al agua del caño, o el agua de la llave, o el agua de la potable, y resulta que, claro, está con mucho cloro, con mucho flúor, con mucho arsénico, con muchas trazas. ¿Y qué sucede con eso? No vamos a decir que eso sea bueno o malo, vamos a decir qué sucede con el cuerpo. Todos esos componentes son de orden oxidativo. Entonces no me están entregando electrones. No es como el agua de origen, que es microestructurada, que tiene la molécula hexagonal y que es biocompatible con mi ADN. No, esa agua que es con la que me baño, con la que cocino, con la que hago mis alimentos, con la que me hidrato, en vez de estar dándome vida, lo que está haciendo es justamente todo lo contrario. Después, vemos las aguas que pueden existir embotelladas y hacemos análisis. ¿Para qué vamos a hablar? Imagínate, las aguas gaseosas, otras cosas, que están muy ácidas y además están muy oxidadas. Y volvemos a lo mismo. Lo único que me entrega es un estado de profunda deshidratación y profundo desgaste celular. Y nuestro cuerpo lo que está buscando es justamente electricidad. Nuestro cuerpo está buscando electrones, nuestro cuerpo está buscando el agua de origen. Y por más que la busque, la busque, la busca, no la encuentra por todas partes. ¿Y qué sucede? Y aquí no me quiero meter además en el mundo médico, pero puedo hablar con mucho conocimiento de causa. Cuando Toman vino y aparecen, tequila. cuando aparece, cuando aparecen enfermedades degenerativas, no lo digo yo, lo dice eh,
A ver, hay dos personajes que a mí me encantan. Uno es Otto Warburg, premio Nobel desde los años 30, que habla que el agua es un conductor por excelencia y que el agua debería ser en un ámbito ionizada, y ojalá pudiese tener un pH más alcalino. Y después tenemos a otro alemán alucinante, eh, que habla de cómo las células del cuerpo se van degenerando según este exceso de acidiosis metabólica en el cuerpo. Alfred Pissinger es este, y que además lo pasan en medicina. Entonces, aguas que uno debería beber, súper básico. A ver, si alguien tiene la bendición de vivir en la montaña y tiene un agua de manantial maravillosa que está con los iones y que está... A ver, la primera invitación es a conectar con la naturaleza, a conectar con lo que uno pueda para volver a ionizar, poner los piececitos en la tierra, en el pasto, en el agua, en una vertiente, recargarse, recargarse en todo ámbito y en todo sentido. Ese es nuestro primer factor. Después, si yo tengo acceso a, por ejemplo, al agua de mar, fabuloso. Hay muchos estudios hoy en día que hablan de las propiedades que tiene el agua de mar, porque además tiene toda la tabla periódica de los elementos, es fabulosa. Eh, si alguien no tiene acceso a eso, bueno, un agua mineral convencional que ya es mejor que un agua filtrada, porque el agua filtrada, cuando hablamos de hidratación consciente, vamos a hablar de lo siguiente, de que necesito darle minerales a mi cuerpo. Son tres factores. Necesito darle minerales y necesito darle electricidad. Si el agua viene filtrada por osmosis, le estoy quitando los minerales y le estoy quitando la electricidad. Nuestro cuerpo es el 5% de nuestro peso corporal son minerales. Y esos minerales además son alcalinos. Y resulta de que si yo empiezo a tomar un agua desmineralizada, un agua que está hecha por osmosis, que se denomina un agua muerta, porque es un agua que no fue creada para nosotros, fue creada para la industria metalúrgica, no para el consumo humano, pero es otra historia que la vamos a ver en otro momento. El tema es que el cuerpo, para poder metabolizar esa agua, necesita ir a buscar minerales alcalinos para transformarla. Entonces, ¿qué pasa? Termina desgastando membranas, huesos, cartílagos, y a mediano o largo plazo uno dice, oh, pero oiga, si usted tiene osteoporosis, hoy si usted tiene esto, si usted tiene esto otro, y te terminas tratando por ese tema, y no te das cuenta que el agua por osmosis es muy oxidada, no tiene electrones, no tiene conductividad, y además es muy ácida. Entonces, cuando empezamos a hablar del concepto de aguas alcalinas, que hoy en día además se ha transformado, ponte tú, en una moda casi, en una moda, en una necesidad, y que no nos vaya a sorprender que el día de mañana aparezcan empresas como X sacando ya sus aguas, sus alkaline water. Entonces, esas aguas tienen el pH más alto, pero ¿qué sucede? Igual están hechos con tratamientos artificiales y no tienen hidrógeno, no tienen conductividad. Y eso es medible con aparato electrónico. ¿Qué encontré yo como mi referencia? Después de buscar mucho, 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 encontré un agua que se denomina de origen, que viene desde Japón, la tecnología. Entonces, y esto viene hace más de 50 años. Esa agua, eh, lo que hace es que lo que potencia es el hidrógeno. ¿Y por qué potencia el hidrógeno? No solamente por los iones negativos, sino que eh, es muy pequeñita el hidrógeno como antioxidante, es enano, Nico, o sea, entra por todos los intersticios celulares del cuerpo. Y además, esas tipologías de aguas o estas tecnologías que disocian la molécula para poder potenciar el hidrógeno, por ionización, por efecto
eléctrico, los minerales tienen carga positiva, por lo tanto se van a ir con el ion negativo y vas a terminar consumiendo el agua que necesita el radical libre para transformarse en agua. Que ojalá nosotros tuviésemos acceso a una vertiente que nos va a dar lo mismo, nos va a dar el mismo resultado, pero no la tenemos. Y las aguas han sido, además, lamentablemente, muchas contaminadas a nivel de napas subterráneas hoy en día, que ese es otro tema bien potente. Entonces, bueno, ¿Cómo podemos saber eso? Yo tomo agua de pozo. Tengo una bomba que extrae agua porque el agua del grifo a mí no me va. Nunca sí, me fue. de hecho yo también tengo agua de pozo y bueno, en algún momento mandé a hacerle análisis a esa agua de pozo y me Sí, sorprendí que había muchos metales pesados. Y ahí quedé, eso dicen. y ahí quedé plop. Y dije, wow, ¿cómo metales pesados? Y claro, me di cuenta que acá muy cercano, yo estoy en una zona muy más al norte de Santiago, en la cordillera, cerca de los Andes, y hay muchas mineras. Entonces, claro, la cordillera está siendo intervenida constantemente con líxidos que son desechados y que son absorbidos a nivel subterráneo. Y eso termina contaminando todo este tema. ¿Qué dice? Los filtros de agua níquel con tecnología japonesa filtran el agua y la... Bueno, ahí yo te voy a decir una cosa, porque nosotros, lo que yo trabajo, le voy a decir inmediatamente a Natalia, nosotros trabajamos con Kangen, ¿ya? Kangen es la terminología que se llama agua de origen en japonés. Y pucha, sorry con todos los amigos de Niken, pero hemos hecho las pruebas electrónicas y Niken no entrega electrones. Está en un estado oxidativo muy alto y en ese sentido yo personalmente me quedo con lo que sí funciona, con lo que sí me ha hecho en estos más de 10 años de investigación, me ha dado resultados. Entonces, bueno, hay muchas fórmulas, los que quieran saber más nos pueden contactar por internos, pueden hacer varias cosas, pero lo más importante, si alguien no tiene acceso a estas tecnologías y no tiene el agua del pozo y está en la ciudad, busquen ojalá que las aguas sean mineralizadas. Busquen ojalá colocarle un poquito de sal de mar. Colóquenle un poquito, por ejemplo, de alguna esencia natural, como puede ser el limón, para darle un rango no solamente alcalino, sino que con los minerales, la sal de mar o sal de los Himalayas, vamos a estructurar parte de esa agua. Bendigan el agua, utilicen geometría sagrada, utilicen ojalá algún frasco o algo en especial. Claro, partamos por lo siguiente. Nosotros somos geometría, nosotros somos vibración y nosotros sí podemos estar y podemos afectar en un estado óptimo el agua. A ver, Mi, Helmut, dale. para la gente que vive en ciudad y por ahí no tiene acceso al agua Kangen, que ahora no sé si nos vas a explicar un poco de eso. En un litro de agua, ¿cuánto de limón, cuánto de sal, cuánto... una chamana me dijo, en luna llena pone agua toda la noche en la luna, bajo la luna, eh, ponerle música de, no sé, Bajo, Beethoven. Sí, mira, eh, busquen primero agua que ojalá sea, que tenga minerales, que no esté hecha por osmosis, ojalá. Eh, Prefiero incluso solarizar un poquito el agua. Prefiero utilizar la energía pránica que tiene, sí, dejarlas al sol, sí, dejarla un ratito al sol un para que ratito pueda que, absorber. media hora. Sí, sí, 10 minutos, 15 minutos, porque si no, ¿qué pasa? Que el agua se me puede oxidar muy, muy rápido. Eh, Colóquenle, a ver, si yo voy a hacer un litro, colóquenle una cucharadita de sal de mar o sal de los Himalayas para darle electricidad a esa agua. Eh, y el limón es justamente para poder darle un rango alcalino que la sal también se lo va a dar y que el limón te dé,
el limón es ácido por fuera, pero cuando entra en contacto con tu cuerpo internamente, es uno de los grandes limpiadores por naturaleza. Es muy poderoso lo que hace el limón. Ojalá puedan tomarse un limón en ayuna, así como que ya. Y con eso tenemos una cantidad de electrones alucinantes, es para dar electrones al agua. Lo Entonces, hice, venía haciendo medio limón con semilla de chía, hasta que me cansé. Dije, estoy sufriendo mucho todas las mañanas, me levanto de mal humor. No, la verdad es que se sentía muy refrescante. Era como que limpiaba algo, de verdad, ¿eh? sí. Entonces, hay Y alimentos que cristales en sí. el agua? También hay aguas que se van cristalizando, pero hay que tener ojo, ahí hay que saber del mundo de los cristales, hay que saber qué tipo de cristal, para qué sirven, cómo yo voy a cargar ese cristal, de qué manera. Bueno, yo al final terminé buscando esta maquinita de mi famosa agua, personalmente mi agua Kangen, y la máquina me hace mi pega y feliz. Y para los que no, recordar la potencia que tenemos nosotros para poder entregarle estructura al agua, para poder entregarle bendición al agua, para saber que es nuestro líquido por excelencia. ¿Ya? Limón y sal juntas. Sí, pero estamos hablando en pequeñas, muy pequeñas proporciones para poder darle electricidad, para poder darle conductividad. Por ejemplo, no sé si te gusta el mar, pero el mar, fíjate cómo nos ioniza, cómo nos carga, incluso para los que estamos muchas veces a nivel de mar, uno suele querer descansar mucho cuando estás cerca del mar. Es tanto los iones que te llegan Sí, que es muy a mí me probable que pasa uno se eso. vaya, Quiero que uno se descansar vaya a y dormir. me da hambre. Sí, entonces el cuerpo lo que quiere, el cuerpo es tan poderoso que entra en este estado de recuperación y dice, ok, necesito dormir. Uno dice, hay personas que dicen, no, es que voy al mar y como que estoy sin fuerza. No, al contrario, lo que te está haciendo es recargando, está recuperando las pilas. Fíjate que hasta las pilas que tienen positivo o negativo necesitan las recargables pasar 24 horas o 8 horas cargándose para poder seguir funcionando. Bueno, ese también es el llamado a nosotros. Eh, tengo mucho. Ah, fantástico, que tome cucharada de limón en ayuna, es maravilloso, maravilloso. Me acuerdo cuando yo vivía en Los Ángeles, pusimos una de estas máquinas Kangen y me acuerdo que el chico que nos conectó todo, bueno, que nos explicaba todos los beneficios y hicimos todas las pruebas y me mostraba el agua de la canilla de la llave, el agua de una botella que abrimos ahí, mineral, Ajá. eh, lo comparamos con una gaseosa y era increíble, era Es impresionante el veneno que nos estábamos metiendo en el cuerpo. Me quedé impactado tal cual. en eso. Y me acuerdo que cuando era chiquito iba a la casa de mi abuelo y dormía la siesta, había como un olor a abuelo, no sé Ah, si bueno, sí, saben, sí, a sí, ácido, sí, a ácido, rancio, no a sé, rancio, eso, sí. eso. Y esto coincide mucho, por ejemplo, con esto que decís, ¿no? De la poca ionización, o no sé cómo decirlo. O sea, está bien, los gobiernos tienen que cuidarse con su agua y hacerla lo más, ¿cómo decirlo? Eh, Se tienen que cuidar porque si el agua, que es como decís, un elemento básico para la vida, empieza a traer problemas de salud, van a tener otros problemas. Entonces, Exacto, le ponen todos los exacto. químicos Sí, necesarios como para para que el limpiarla. mundo, exacto. Mira, uno de los creadores de la gastroenterología, que se llama Hiromi Shinja, que es un médico alucinante japonés, él trabaja con Kangen hace muchos años. De hecho, él llevó esta tecnología a los Estados Unidos. Y él dice, mira, si el agua potable no es que esté mala, no es que esté mala, o sea, se necesita porque si no, contraeríamos no sé cuántos bichos y un montón de otras cosas. El tema es que nos está oxidando constantemente, constantemente, porque no solamente es el agua que tomamos, es
lo que comemos, lo que vibramos, lo que respiramos, y todo es un cúmulo de cosas para entrar en un estado oxidativo muy, muy potente. Entonces, lo que hace Kangen para mí también es súper alucinante lo que sucede. Eso es medible en electricidad, en milivoltios. A mí también me midieron el tema y quedé así como, wow. Y cada vez que puedo, voy entregando la información para que la gente conozca más del tema. Porque además pasa otro tema, que es la huella ecológica. La huella ecológica, pasa el hecho de que con un aparatito de estos hoy en día se puede hasta quitar pesticidas, se puede crear aguas desinfectantes, se van a hacer mil cosas y yo le saco un partido único a eso. Bueno, volviendo a nuestro consumo de agua, es muy importante esta estructura, esta geometría y que nosotros podamos, justo mira, ahí nos dicen, el flujo del agua nos cierra la pineal, claro, o sea, el flúor viene desde la época, desde la Primera Guerra Mundial en adelante. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer en la industria metalúrgica con tanto desecho metálico. Entonces, bueno, y se dan cuenta de un montón de otras cosas que suceden a nivel interno. Como tú bien dices, Nico, cuando uno se conecta con los abuelos, ¿qué es lo que pasa? Están en estado de deshidratación. Y cuando las células están en estado de deshidratación, entra, en otras palabras, de manera muy sutil, el cuerpo se empieza a manifestar y tú te das cuenta que, claro, hay varios médicos, entre ellos está el mismo Muchik John, el mismo Shinya, que hablan que terminamos enfermándonos por deshidratación celulares. Eh, ¿Cómo podemos hacer para no oxidarnos con el agua que tenemos en la ciudad? Bueno, escuchar el live nuevamente. Eh, A ver, una pregunta, Helmut. Entre el agua de la canilla, de la llave, y el agua mineral, ¿con cuál te quedas? El agua de botella mineral. Absolutamente, sí, con el agua mineral, absolutamente, sí. Porque incluso si nosotros medimos en milivoltios, el agua mineral está en un rango aún con electrones. El agua mineral aún te está entregando electrones. Puede estar un poquito oxidada, pero aún te entrega electrones y te entrega minerales, que son fundamentales. La otra, que puede venir mineralizada, está muy oxidada. Lo que hace el cloro y el flúor en el cuerpo es muy, muy potente como ámbito dañino. Entonces, no queremos ir en contra de lo que sucede, solamente queremos entregar un mensaje que sea de educación, porque el agua Exactamente. potable se necesita para muchas cosas. Así que ¿Y qué no, pasa con el agua? dime, Sí, dime. no Pregúntame. ibas a decir algo, no, no, ¿qué? Que las purificadas, por favor, no. Esas les digo de frentón, no. Traten de evitarlas, porque esas aguas no tienen conductividad, están en estados oxidativos, están en estados de acidez muy potente. Eh, Traten de evitar todo lo que sea por osmosis inversa. Sí, ahí Ojalá. María pregunta por el plástico, ¿no? La botella del agua embotellada en plástico. Justamente ese es un gran problema porque no sabemos, por ahí esas botellas están en depósitos con 30 grados de calor va por los camiones, por la carretera, que le pega el sol al plástico, al agua, no Bueno, y sabemos de dónde viene. ahí aparecen los compuestos orgánicos volátiles, aparece el BPA, que es el más conocido, que se libera al agua. Eh, por eso, por ejemplo, mira, nosotros conocemos y hemos trabajado hay empresas que son de agua. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Water acá en Chile, pero una empresa consciente, una empresa en la cual ellos están envasando una vez a la semana, cada 15 días, están tratando de trabajar con tecnologías mucho más amigables. Hoy en día hay plásticos que son compostables, hay mucho al respecto. Entonces, busquen, ayuden a las comunidades, ayuden a nuevos emprendedores pequeñitos que puedan estar generando nuevos emprendimientos y ayudarse de esa manera.
¿Qué pasa Entonces, con el agua de lluvia? mira, es muy interesante esa pregunta, porque el agua de lluvia tiene un pH que tiende a ser un poquito ácido. Entonces, es un agua muy buena para nuestra piel. Es un agua muy buena para las plantas. Las plantas, el mundo natural necesita pHs que son más ácidos, que están en el rango entre el 5, el 6 de pH. A todo esto, la escala de pH es logarítmica. No significa que si yo me voy a tomar una gaseosa y digo, pero tiene un pH 3 versus un agua mineral que tiene un pH 7, la gaseosa es 10.000 veces más ácida y 10.000 veces más oxidante en esta escala logarítmica. Ojo ahí. El agua de lluvia es maravillosa para el cuerpo, es maravillosa para la piel, es maravillosa para las plantas. No necesariamente es maravillosa para consumirla. Porque yo vuelvo a lo siguiente. O te tomas un agua mineral que está con un pH desde 7 hacia arriba sin gas, porque todas las aguas minerales con gas están con pH muy básico, porque el gas carbónico es un gas artificial y que acidifica mucho el pH de nuestro cuerpo. Entonces, importante que ojalá una buena agua mineral sin gas, fabuloso, o de ahí hacia arriba lo que puedan ser aguas ionizadas hidrogenadas. Muy importante el ¿Cu- concepto. ¿Cuánto sale una máquina Kangen? No sé si tienes idea. Para Sí, tener sí, idea. sí, mira, las máquinas Kangen están entre lo que pueden ser 2.000 hasta 4.500 dólares. ¿Y eso de qué Son depende? Depende de la cantidad de placas, depende si te hace todas las aguas, depende si te hablas tan chino mandarín o no. Entonces, ya depende de cosas de usuario. Mi relación con eso es que yo digo, ¿sabes qué? Es algo que está diseñado por Japón para durar más de 20 años, Nico. Entonces, O antes de sea, ¿no hay ayer que cambiar filtros ahí cada tanto? ¿No necesita mantenimiento? se cambia un filtro que se cambia una vez al año, una vez cada año y medio. eh, Depende del consumo. entonces, la inversión se recupera en un año o incluso ayer otra amiga, Bueno, eh, todo bueno, depende de sí, cómo ve uno la inversión, ¿no? Porque si después ya tiene gastos médicos y medicamentos, bueno, te vas al carajo realmente. O sea, bueno. eh, Y yo te hago una recomiendo, pregunta, dime. Helmut. ¿Y uno se puede hacer un filtro precario con carbón, Sí, sal, sí, sí, se piedras o podría, sí, algo? sí. Hay información incluso, ahí se podría buscar. Yo recomiendo desde, Porque desde hoy la, acá en desde la Argentina, geometría sagrada. $2.500 hoy acá en Argentina es una muy mala palabra. Me sorprende que Bueno, todavía hayan 77 personas, bueno, hay 76, ya se fue una, que sigan conectadas, deben ser de afuera, no de Argentina. no, pero te digo una cosa, cuando hay conciencia, fíjate esto, cuando hay conciencia, la palabra dinero, caro, desaparece en muchos aspectos y siempre se busca la vuelta, se busca la opción. Eh, a ver, si alguien quiere saber más de Kangen, está Agua Kangen Chile y nosotros podemos ayudarlo. Esto se puede mandar a cualquier parte del mundo y tenemos amigos en la Argentina y en todas partes que están en eso. Se pueden hacer, yo le invito a que se pueden hacer unas pequeñas vertientes con geometría sagrada. Voy a buscar después ahí algún plano para poder dártelo y, Ujú. y eso compartirlo, porque el día de mañana uno puede estructurar su agua. Hay técnicas que son muy bellas, que son muy, muy lindas y muy efectivas. Entonces, ¿Cómo podemos hacer esa máquina casera? Eh, bueno, es que ahí ya habría que aprender primero de geometría sagrada, habría que Ok. saber un poquito más de lo que es, claro, la sección áurica, o simplemente seguir algunos patrones. Tengo un amigo por ahí que inventó un estructurador con unas piezas muy simples. Vamos a buscar info para poder Armar. masificarla, ¿sí? Para poder armar, para poder masificarla y que mira, pero lo más importante, el primer llamado, mira, y hasta creció, estamos en 81 personas. Lo más importante es tu agua interna, tu agua interna. Ese es el gran llamado.
porque la agua externa va a reaccionar según cómo esté tu agua interna. Entonces, desde ahí podemos transmutar, transformar todo lo que queramos. Ese es el gran llamado. Helmut, nos quedan un minuto. Un minuto. ¿Qué cambio notaste? ¿Hace cuánto usas tú tu máquina y qué cambio notas? Ya, y aprovecho de decir por si acaso, este primero, tú avísame si es que participas, tenemos taller de geometría sagrada. Sí, Primero yo voy. octubre. Ya Eso, te dije bueno. que sí. Grandes cambios. Yo tengo una historia familiar alucinante. Mi hijo existe gracias a eso, Nico. Algo que según la ciencia médica no podía existir. Bueno, tengo un pequeñito de 5 años gracias a esto. Entonces puedo hablar a ciencia cierta de lo que hace esto. Grandes cambios, energía, cambios, mejor humor, estar en mejor armonía. Alguien me dice, oye, ¿a qué hora tú duermes? No sé, toma agua cángel, da lo mismo. Así que estoy en estado de éxtasis todo el día, gracias a una buena hidratación. Eh, Oye, agradecerte, mandarles a todos un abrazo. Mira, subimos, somos 82 ahora. Y así vamos, vamos sumando la energía. Lo más importante, mi querido Nico, es lo que vibramos en nuestro corazón, lo que vibramos en el día a día, recordar que somos seres electromagnéticos y que si tenemos un mal día, ya sabemos, a estructurar nuestra agua interna con una buena Patitas palabra, con una buena y música. patitas al pasto, Al y a descargar. pasto, a descargarse, a cargarse, a agradecer. La gratitud es la palabra clave en esta estructura de vida. Abrazos, cariño, gracias, gracias, gracias a todos. Sí, buenísima. Yo feliz. Yo, Nico, usted a disposición, lo que quiera, mi querido hermano. Bien. Así que, Bueno, Helmut, muchísimas gracias. Muy interesante, muy lindo. Siempre nos tienes así como ni hablamos directamente de la atención que te ponemos. Así que buenísimo. bueno, yo agradecido poder ser un puente, de poder estar acá. Entre todos estamos recordando y nos estamos reeducando. Somos uno, Y, y somos todos arrancamos uno. el jueves, ¿verdad? El jueves a las 20 horas de Chile y Argentina, para los que ¿Y se a quieran sumar. qué, cuánto dura eso? Aproximadamente 3 horas de Ok. taller. 3 y a Bueno, veces un poquito más, pero bueno, hasta donde resista la bueno. energía. Ahí voy a estar. Listo. Cualquiera que quiera saber sobre qué es tipo introducción Esto a a la geometría sagrada. bien, A la geometría los que sagrada. quieran saber sobre geometría sagrada, le escriben a Helmut o a mí, que les paso el contacto de Helmut Eso. y bueno, seguimos por privado. Helmut, muchísimas gracias. Bendiciones, mi querido hermano. Una bendición. Gracias a todos los que nos vieron, que nos acompañaron hoy. Mañana voy a estar con Luna hablando sobre Con la Luna. herida del abandono. ¿Ah, la conoces? No, pero estoy atento a tu... Ah, Yo bueno. aprendo mucho, o sea, yo soy como un fanático número uno, me veo todos los lives cuando puedo, estoy trabajando, me acompañas harto en mi vida, así Ah, que qué lindo. gratitud a tu trabajo, de verdad que lo Bueno, sigo muy de cerca. bueno. Gracias, Helmut. Qué lindo. Bueno, gracias a todos, gente. Bendiciones. Feliz tarde para todos y nos estamos viendo pronto. Los quiero. Gracias, Helmut. Bendiciones igual, Dominico. Bye. Bye. Bye bye.